Y ahora sí, José Antonio Romero, hoy veníamos a hablar del daño cerebral sobrevenido porque nos viene enseguida otro día internacional en torno a la enfermedad. Empezamos esta semana con distintas conmemoraciones, con distintas celebraciones y con, bueno, pues yo creo que conmemorar un día como es el 26 de octubre todos los años, que es el Día del Daño Cerebral. Y bueno, pues como hacemos siempre, yo creo que es importante dar la voz a las entidades, a las familias, ¿no? Y en este caso, sobre todo, viendo que cada vez es pues una enfermedad y un conjunto de enfermedades. Quizás es una, como dice una compañera nuestra, que además está aquí en la mesa siempre, dice que quizás es una de las discapacidades más invisibles muchas veces porque hay personas que han sufrido un ictus o que han tenido consecuencias de diferentes características o enfermedades en este caso y que provocan el daño cerebral que no son visibles y que en el día a día, bueno, pues que eso al final tiene una serie de consecuencias y bueno, pues yo creo que nadie mejor que las personas que hoy nos acompañan para explicarnos y que nos digan, ¿no? Cómo vamos a celebrar este año y qué es lo que se reivindica, ¿no? Hola, Ana Cabellos, muy buenos días. Buenos días. Presidenta de Daño Cerebral Castilla-La Mancha y Daño Cerebral Estatal. Sí. Así que ante un día nacional supongo que tendrá mucho ajetreo, ¿no? Hombre, ahora viene todo de golpe. Luego lo importante es mantener esta misma atención durante todo el año, porque el daño cerebral no descansa. ¿De qué tiene que servir una cita como la del 26, la del domingo? Pues tiene que servir para lo que estamos haciendo ahora mismo. Tiene que servir para que se nos dé voz en medios de comunicación, se nos vea en la sociedad. Gente que en un momento dado no cae en la cuenta de lo que es el daño cerebral, empieza a darle un poquito de vueltas de lo que significa vivir con daño cerebral y sobre todo que se nos visibilice. Y muy importante lo que ha dicho José Antonio, sobre todo que se conozca lo que significa tener un daño cerebral invisible. Porque cuando vas en silla de ruedas, cuando no ves, cuando tienes algún problema físico, eso es muy visible. Y al final, bueno, pues todo el mundo dice, oye, tiene una discapacidad, vamos a lo que sea. Cuando tienes un daño cerebral invisible, tú no ves qué es lo que está sucediendo en la cabeza de esa persona, porque el daño cerebral es eso, es una lesión cerebral y se puede poner en marcha de muchas maneras. Y ahora lo que necesitamos es precisamente eso, que las personas que nos están oyendo, que nos están viendo, se sensibilicen sobre lo que significa tener un daño cerebral y vivir con ello. Begoña Granados es vocal del Centro de Atención Directa de Talavera y familiar de personas afectadas por daño cerebral sobrevenido. Begoña Granados, un saludo, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, en la celebración nosotros también buscamos el testimonio de las familias o de las personas afectadas para saber y conocer un poquito la cuestión y el detalle de la enfermedad. En su caso, ¿qué sucedió? Bueno, pues en mi caso sucedió que un día estamos tranquilamente viendo una película, nos vamos a la cama y a los 5 minutos mi marido le veo paralizado, sin poder hablar y sin saber qué hacer prácticamente, porque son momentos muy, muy de locura. Entonces, bueno, pues ahí empieza todo un proceso de asimilación, de acostumbrarte, de que se pierde una vida que llevas, que tú piensas que la tienes controlada, tienes tus rutinas, tu familia, tu casa, y al final todo se desmorona, pues nada, en un segundo se desmorona todo. ¿De eso cuánto hace, Begoña? Pues de eso hace ya 6 años y medio. ¿Y cómo está su marido ahora? Bueno, pues gracias a la Asociación de Daño Cerebral, pues está dando pasos muy despacito, porque esto es todo muy lento, pero bueno, está contento y nosotros estamos felices. Recibimos bastante ayuda, bastante comprensión y sobre todo muchísimo apoyo. Entonces, las secuelas son las que son. Importante es ir avanzando, pero sobre todo no ir para atrás. Si no fuese por estas ayudas, por esta asociación, pues esto no sería posible. Entonces, estamos muy contentos por eso, porque por lo menos estamos protegidos, nos sentimos protegidos. Hay una cosa, Ana, que sabes que yo para la terminología soy muy escrupuloso.
Daño cerebral sobrevenido, daño cerebral adquirido. Porque hemos visto que hay códigos que hablan de una manera, de otra, y sobre todo también de qué estamos hablando, que hablemos todos en el mismo lenguaje, ¿no? Que a lo mejor no tiene más significación que el apellido, ¿no? Pero sí que me gustaría, primero eso, y luego, sobre todo, ¿qué barreras son a las que se enfrenta una persona cuando sale de un hospital? Es decir, vale, todos sabemos todo el proceso, el ictus, un accidente, cualquier tema que afecta luego y que sale este daño cerebral y demás. ¿Cuáles son las principales barreras a las que se enfrenta una persona que sufre daño cerebral? Bueno, por la terminología, a nivel nacional está estipulado que sea daño cerebral adquirido. Es el nombre que se decidió al final, y todo lo que se saca alrededor a nivel nacional tiene ese apellido. Nosotros nacimos, la de Castilla-La Mancha, nacimos un poquito al margen de la nacional. Luego nos incluimos, lógicamente, nos integramos. Y tanto. Y nosotros nacimos como daño cerebral sobrevenido, porque bueno, entendíamos en ese momento que tú no adquieres el daño cerebral, sino que te sobreviene. Y bueno, hemos continuado en esa línea, pero no tiene más trascendencia, que es un tema de nomenclatura. En Castilla-La Mancha es sobrevenido, y en algún otro sitio, y en el resto de España es adquirido, y a nivel nacional y de leyes y demás es adquirido. ¿Hemos ido ganando en reconocimiento y conocimiento de la enfermedad en la última década o no? Hombre, sí. Nosotros, ahora mismo Daño Cerebral Estatal celebra este año sus 30 años de vida, y Daño Cerebral Castilla-La Mancha llevamos 23. Y, hombre, el inicio era un auténtico desierto, que además lo voy a enlazar con la pregunta que ha hecho José Antonio. O sea, al principio todas las asociaciones nacen porque cuando un familiar tuyo tiene un daño cerebral, no había absolutamente nada. Nadie sabía de qué estábamos hablando. Era como, no, perdona, le ha dado un ictus. Solían ser personas muy mayores. Y por desgracia, cuando una persona es muy mayor, como que tampoco le damos, ¿no?, mucha importancia. Bueno, pues ya tiene una edad, que se esté quietecito y ya está. No, esto empieza a pasar también a gente joven, y además la sanidad empieza a mejorar mucho, con lo cual se salvan muchas vidas. Un accidente de tráfico con un traumatismo craneoencefálico grave, antiguamente normalmente morían, y ahora no, ahora se salvan vidas. Bueno, pues a esa vida hay que darle una continuidad, y una continuidad con dignidad. Hemos mejorado en que ya se habla en las políticas sociales y sanitarias, ya se habla del ictus. Hay una estrategia nacional de ictus que ha mejorado muchísimo la condición de las personas con ictus de nuestro país. Y en el resto, bueno, van un poquito a la cola. El resto de problemáticas que generan un daño cerebral van un poco a la cola, pero bueno, al rebufo, ¿no?, del ictus, porque al final se benefician de lo mismo. ¿Qué pasa ahora mismo? Pues que a nivel sanitario estamos fenomenal, se salvan, como he dicho, muchísimas vidas, pero una vez que te dan el alta hospitalaria ya empieza un poquito la búsqueda de recursos, porque eso es lo que falta. Cuando una persona tiene un daño cerebral, sea cual sea la causa, sea un ictus, un traumatismo, una anoxia, un tumor cerebral, etcétera, necesita una rehabilitación posterior, salvo en contadas ocasiones. Necesitas una rehabilitación posterior que se llama en fase subaguda, que en nuestro país pública hay muy poca. Hay comunidades autónomas que están muy bien. Aquí en Castilla-La Mancha tenemos un centro, el IEN, que es un hospital de rehabilitación que está en Guadalajara, pero que tiene muy poquitas plazas. A nivel hospitalario es verdad que les dan sesiones, que hay hospitales que funcionan mejor, otros funcionan peor, pero esto es algo que termina en 2, 3 meses, 4 meses, como mucho, cuando la rehabilitación del daño cerebral ya se sabe que tiene que durar más tiempo. Pero es que luego, una vez que termina esa fase subaguda, entra ya en la fase crónica, porque el daño cerebral es el conjunto de secuelas que te queda después de sufrir una lesión cerebral. Esas secuelas pueden ser de cualquier tipo, físicas, cognitivas, emocionales, conductuales, de todo tipo, desde una persona que está en un estado de coma, un estado ¿no?, sin conciencia ninguna, a una persona que físicamente tú no se lo notas, está estupendo, va para arriba, para abajo, pero luego tiene unos problemas cognitivos gravísimos. Eso requiere una atención posterior que es de por vida. Y ahí ya vamos al desierto. ¿En qué ha tenido que modificar Begoña Granados, que nos sigue escuchando al teléfono, Begoña desde Talavera, en qué ha tenido que modificar su vida y cuánto le ha costado económicamente todo el cambio? Pues, a ver, modificar mi vida total. Tú tienes una vida que la tienes que cambiar completamente. Ya no es nada de lo que era, vuelve a ser lo mismo. Para empezar, en el ámbito familiar, tu marido ya no es tu marido como tal, como persona. Tiene problemas cognitivos, tiene, como hablaba Ana, de problemas de conducta,
Entonces, tienes que aprender a vivir y a convivir. Primero, aceptar lo que ha pasado. Y una vez que empiezas a aceptarlo, pues te tienes que ir adaptando a nuevas cosas, cómo tratarle, es que es un cambio tan radical, porque claro, tu marido pues es tu compañero de vida, es padre, los hijos también lo sufren, ya no tienen una referencia donde pedir un consejo, donde nada, entonces te cambia totalmente. Es muy difícil y sobre todo muy doloroso empezar a convivir con otra persona, porque no solamente el daño cerebral afecta a las personas que les da, es que se lleva por delante a toda la gente que está alrededor, la familia, amigos. Ya no puedes hacer muchas cosas de las que hacías, muchísimas cosas. Entonces tienes que aprender pues a llenarte como persona haciendo otras actividades, otras cosas. Es muy difícil, como digo, y muy doloroso. Y bueno, el cambio, pues por ejemplo en la casa pues tienes que hacer cambio, pues lo más elemental, duchas, cuartos de baño, en los bloques, los ascensores. Es todo, son tantas trabas, son tantas cosas que tienes que modificar muchísimo. Personalmente y luego pues y económicamente eso supone, todos esos cambios suponen pues dinero. Sí, mucho dinero, ¿no? Hay una cosa, gracias Begoña, hay una cosa, Ana. Claro, Begoña habla de lo que ella ha tenido que hacer, su familia y tal, pero ¿y las personas con daño cerebral que no tienen familia o que no tienen una red de apoyo? ¿Quién se encarga, ¿quién se encarga de ellas? Las cejas, Ana. ¿Quién se encarga de esas personas? ¿Quién las apoya? Su derecho a vivir de manera independiente y demás. ¿Cómo está el panorama en cuanto a estos recursos también? Pues muy mal. Es que yo creo que eso lo resume todo. Las personas que no tienen ningún tipo de familia, es verdad que tenemos un sistema legal de curatelas y tal. Sabes que nosotros también tenemos una fundación, ya no se llama tutelar, una fundación para proporcionar medidas de apoyo, pero al final la fundación lo único que hace es que legalmente, pues tú acompañas a esa persona en su vida, pero tú no le puedes proporcionar los recursos que esa persona necesita. Me refiero a que si esa persona necesita una vivienda o esa persona necesita cualquier otro recurso residencial, eso es algo que la fundación no hace, porque no tiene. Eso lo tiene que hacer la administración, ¿no? Porque al final quien tutela o curatela a esas personas es la administración, que delega en las diferentes fundaciones, ¿no? Dependiendo de la discapacidad, somos unas o somos otras. Pero el recurso donde esa persona tiene que venir y los ingresos que esa persona tiene que tener, lo tiene que dar la administración. Y en lo que tiene que ver con daño cerebral, tenemos un problema serio porque no hay recursos. O sea, no existen recursos para trabajar este tema. Bueno, pues la cita el próximo domingo, Día Nacional del Daño Cerebral Sobrevenido. Sí. Muchísimas gracias, Ana Cabellos. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Begoña Granados. Un fuerte abrazo para usted y también gracias para su marido. No sé cómo se llama su marido. Ángel. Pues un fuerte abrazo también para Ángel, ¿vale? Todo pues lo mejor le deseamos a los dos y también, bueno, pues a José Antonio Romero. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juanma. Una mañana Buena más. Semana.